Bon dia a tothom y buen año. Feliz año nuevo. Este es el deseo de tantos, ¿verdad? Estos días. Feliz año nuevo. Después de este año que nos ha salido raro, todos los deseos son por un año mejor, ¿no? Esa es la esperanza. Hacemos como si no ha pasado el 2020 y vamos a empezar este año con esperanza y con buenos deseos. Y está bien, empezamos un año nuevo con deseos, ¿verdad? Con esperanzas, pero también miramos hacia adelante con esa expectativa incierta de qué es lo que será lo que viene por delante. En enero del año pasado nadie nos hubiera dicho lo que nos venía por delante a partir de marzo. Así que miramos hacia adelante con la expectativa de que algo mejor pueda suceder. Y si nos paramos en la historia, nos damos cuenta de que las cosas tampoco van a mejor. Hace 4 años, en 2017, en un sermón en enero, empezaba hablando de cómo el 2016 había sido considerado el peor año de la historia. Empezaba citando un artículo que se podía leer en el blog de Coalición por el Evangelio, titulado 2016, el peor año del mundo. Y ese artículo analizaba lo que fue el año 2016. Había muchos que estaban deseando que el 2016 terminaba porque estaban ya un poco hartos de malas noticias. Todo lo que salía por televisión eran problemas, eran dificultades, todo era malo. Decía el artículo cómo el año 2016 habían habido emergencias internacionales por epidemias de virus, atentados violentos en muchos países, terrorismo, guerras terribles, genocidios, tensión internacional, tensiones interétnicas en Estados Unidos, relaciones entre países complicados, el Brexit, la independencia de Cataluña, graves accidentes aéreos, crisis económicas severas, elecciones controversiales en los Estados Unidos, Clinton y Trump, progresos morales, entre comillas, que se producen en cuanto a identidad sexual, la muerte de personajes famosos significativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el panorama, resumen, del año 2016. Y la pregunta era, ¿qué será de este año 2017? ¿No? ¿Alguien hará alguna cosa para poner orden en todo esto? ¿Hay alguien al timón del mundo? Y esto nos lo preguntábamos hace 4 años. Y hoy, si hacemos un recorrido de lo que ha sido el año anterior, podemos ver que ha sido exactamente un año más. Sí, hemos tenido una pandemia de virus, una pandemia causada por este virus que ha paralizado el mundo entero. Tenemos la esperanza hoy de que con esta vacuna la situación vaya a mejorar, pero si nos paramos a mirar el mundo en general, siguen habiendo guerras cruentas, asesinatos, persecuciones, pobreza, enfermedades, pandemias, epidemias de virus alrededor del mundo. Realmente miramos hacia adelante con la misma pregunta. ¿Hay alguien al timón? ¿Hay alguien que pueda poner orden en toda esta situación? ¿Hay alguien en control? Porque podemos llegar a desesperar, ¿verdad? ¿A qué nos aferramos? Ahora el mundo se aferra a una vacuna. Sí, la vacuna puede solucionar un problema, pero como os he mencionado, hay muchos más alrededor del mundo que nos afectan. ¿Dónde podemos encontrar esperanza? ¿Cuál es tu previsión para este año que viene? Un hermano en la fe escribía en Twitter una cita, una previsión. Decía, previsión para el 2021, Cristo reina. Esa es su previsión. Cristo sigue reinando en 2021 igual que reinó en 2020. Esa es la esperanza verdadera. Nada de lo que sucedió el año pasado está fuera del control de este rey. Nada de lo que venga por delante está fuera de su gobierno. Cristo reina y esa es la esperanza que tenemos los creyentes, venga lo que venga en el futuro. Porque Jesús, aquel de quien el mundo supuestamente celebra su nacimiento por estas fechas, no fue un buen maestro, un niño en el pesebre que luego se haría un buen hombre, que nos enseñaría a vivir una vida mejor. Ese bebé que nació en el pesebre es el Rey eterno, el Rey del universo que viene y gobierna sobre toda la creación. Es importante conocer bien a Jesús para ver realmente quién es, para poder realmente descansar en Él. Porque la realidad es que hay personas que tienen un concepto acerca de Dios y de Jesús pequeño. Y realmente creen en un Jesús y en un Dios que no está a las alturas de las circunstancias en medio de las que vivimos. Tienen una concepción de Dios de bolsillo, un Dios pequeño, un Jesús, mi amigo que me acompaña. Pero quiero que veamos en esta mañana y meditemos en aquello que es
importante y es a Jesús para que lo veamos como el Rey del universo, porque en Él realmente podemos encontrar confianza. Y si tú no le conoces, mi deseo es que puedas reconocerle y someterse y rendirte a su señorío para encontrar paz. Y si tú realmente le conoces, lo que quiero es que lo conozcas aún más para que tu vida realmente sea vivida en plena confianza y adoración hacia Él, porque Él es el Rey. Y quiero que aprendamos un poco más acerca de quién es Jesús y cómo Él es el Rey en un texto que encontramos en Mateo capítulo 2. Si me acompañáis. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del occidente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, delante de tu palabra, para escuchar tu palabra, para ser edificados y confrontados por ella. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de ella, que podamos crecer en el conocimiento de Jesús, para que nuestras vidas sean transformadas. Te pido, Señor, por todos aquellos hoy que no te conocen, que puedan rendirse a tu señorío. Te pido por tu pueblo, Señor, que se pueda rendir en adoración verdadera a ti y que te alabemos y te adoremos como tú mereces. Te pido, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un texto muy interesante que lamentablemente ha sido caricaturizado y del cual se ha perdido el sentido. Hoy hacía broma. ¿De qué predicas? Voy a hablar de los 3 reyes magos de Oriente que nos traen regalos. Eso es lo que se conoce de este texto, y a la luz de esta historia se ha desarrollado esta tradición en los países de cultura y tradición cristiana de los Reyes Magos. En 2 días, millones de niños se van a ir a dormir esperando que los Reyes Magos, esos tipos buenos que te traen regalos, aunque si te portas bien, llenen sus hogares de regalos y de felicidad. Esos reyes, su concepto de bondad es un poco flexible en estos días. No importa si no te portas bien, vienen igual, con la esperanza de que te portes mejor. Esos son los reyes, vienen por ti a darte regalos, a darte felicidad. Esto es lo que culturalmente se conoce de este relato y se ha creado esta fiesta alrededor de los regalos y la felicidad en cuanto al dar. Pero es importante que vayamos al texto y veamos de qué está hablando, de qué trata realmente esta visita de los magos a Jesús. Y quiero que veamos cómo este relato está aquí para presentarnos a Jesús como el Rey del mundo ante el cual todo hombre debe arrodillarse en adoración. Jesús es el Rey del mundo, delante del cual todo el mundo debe postrarse en adoración. De esto trata el texto de la visita de los magos. Y quiero que veamos 3 cuestiones. Hay mucho más, es un texto muy rico. Puedes profundizar muchísimo más, pero solo quiero destacar 3 puntos. En primer lugar, quiero que veamos cómo Jesús es el Rey de todo el mundo. En segundo lugar, quiero que veamos cómo ese reinado de Jesús produce diferentes respuestas en las personas. Y en tercer lugar, quiero que veamos cómo el reinado de Jesús es confiable porque siempre será. Es un reinado eterno que el hombre no puede frustrar. Así que quiero que veamos estas 3 cuestiones a la luz de este texto. Dice Mateo
que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Como decía, este es un texto que se ha caricaturizado y se le ha perdido la profundidad. Si yo pregunto a los niños ¿quiénes eran esos hombres? Eran reyes magos. Si pregunto cuántos eran, me dirán 3. Si te pregunto cuáles eran sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Sí? Esto lo conocemos. Y si os digo que me los dibujéis, seguro que sé cómo me los dibujáis, como todos los muñequitos que están en los pesebres. Fijaros que nada de esto está en el texto. Nada de esto que culturalmente se conoce en esta historia está aquí. En primer lugar, posiblemente no eran 3. Se ha deducido que eran 3 porque traen 3 regalos. Pero mi mujer y yo le podemos hacer 3 regalos a mis hijos y seguimos siendo 2 personas. Así que estamos hablando de una pluralidad. El número 3 viene de la tradición. Hay un evangelio apócrifo llamado el Evangelio de la Infancia de Jesús que tiene un montón de historias de estas y habla acerca de los reyes magos eran 3 en base a estos 3 regalos. De hecho, no nos dice que sean 3. Podrían ser una delegación. Podrían ser unos cuantos. De hecho, su presencia en Jerusalén agitó toda la ciudad. Así que estamos hablando de que podían ser un grupo un poco más grande. En segundo lugar, no eran reyes, eran magos. Y no eran magos en el contexto en lo que conocemos hoy, de uno que saca un conejo de una chistera o alguien que hace artes ocultas y cosas de estas. No, se trataba de sabios. Eran personas que por su conocimiento de la astronomía, de la astrología y de otras ciencias tenían una alta clase, tenían un rango social elevado. Eran una casta sacerdotal. De hecho, los reyes en la zona de Persia debían ser enseñados por ellos y en ocasiones uno no podía ser rey si ellos no lo permitían. Así que estamos hablando de unos magos, de unos sabios, de un alto estatus social. Los nombres, lo mismo. Las Escrituras no nos dicen sus nombres vienen de aquel evangelio apócrifo que les da estos 3 nombres. Así que nada de lo que comúnmente se conoce acerca de este relato está aquí. Así que vamos a hacer un ejercicio y es el de ver y sacar del texto lo que el texto dice, porque si todos estos detalles no nos han sido dados, cuántos eran, sus nombres y de dónde provenían exactamente, es porque realmente no lo necesitamos. Los evangelistas escribieron sus relatos no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para presentar a Cristo, para que le adoremos como Él es. Así que en el texto tenemos todo lo que necesitamos para adorar a Jesús, el Mesías que había venido. Así que vamos a ver qué es lo que sí dice el texto. Dice el texto que unos magos vinieron del oriente con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos magos se acercan no preguntando si ha nacido, si va a nacer o quién es el que ha nacido. Vienen a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Es curioso porque cuando tú estudias la historia, ves en los historiadores de aquella época que sucedía una cosa interesante. En esa época había una alta expectativa de que un rey importante tenía que venir. En el ambiente se respiraba una expectativa de que un hombre poderoso iba a venir y iba a reinar. Así que estos magos vienen de Oriente con esa expectativa que está en el aire, pero de alguna manera, no sabemos cómo, ellos conocían acerca de las profecías de Jesús. Ellos conocían que el Mesías, el rey de los judíos, tenía que nacer en aquella época y en aquel lugar. No sabemos cómo. Es posible que ese conocimiento de las Escrituras hubiera venido por aquellos grupos de judíos que estuvieron por aquellas zonas siglos atrás. Sabemos que cuando Israel y Judá fueron conquistados, los ciudadanos fueron llevados al exilio, ¿verdad? Fueron llevados a Babilonia. Podemos saber de Daniel que estuvo allá. Y es posible que él, así como otros en aquella zona, hablaran y compartieran de esas escrituras. De alguna manera estos magos conocían esas profecías, sabían acerca del Mesías que había de venir, y eso es lo que han venido a buscar. Fijaros, esta era la tarea para la que Dios había escogido a Israel. Dios había escogido a Israel para que fuera luz a las naciones y para que las personas de más allá
de fuera de sus fronteras vinieran a conocer al Rey, al Dios de Israel. Esa era la misión. En parte aquí se estaba cumpliendo. Podemos mirar atrás y ver en los tiempos de más prosperidad del reino, cuando Salomón estaba reinando, como la reina de Saba hace un largo viaje para ver a aquel rey tan sabio y esa prosperidad para conocer acerca de ese Dios. Ahora vemos cómo magos vienen del oriente a buscar a Dios para traer adoración al Mesías. Esa era la misión para la cual Dios había escogido a Israel, dar a conocer a su Dios para que las naciones vinieran a adorarle. Eso es lo que vemos que sucede aquí. Tenemos a estos magos, a estos hombres gentiles, no judíos, viniendo a adorar al Rey de Israel. Y eso es lo que quiero que veamos, cómo Jesús es el Rey de todo el mundo, es el Rey de los judíos y es el Rey de los gentiles, es el Rey de todo el mundo. Por si alguien se pregunta, gentil es todo aquel que no es judío. Y si nos miramos aquí, creo que la mayoría somos gentiles. Así que vemos también esa intención de Mateo de mostrarnos a Jesús como el Rey de todo el mundo en cómo Él dispone su texto. Mateo capítulo 1, ¿de qué nos trata? ¿Qué presenta Mateo? El propósito de Mateo en su primer capítulo es mostrarnos a Jesús como el heredero legal del trono de David. Él es el rey de la línea de David. Él es la simiente de Abraham por medio de la cual serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. El capítulo 1 presenta sus credenciales. El capítulo 2 nos muestra a los gentiles trayendo adoración a Jesús. Ese es el propósito de Mateo. Esto es lo que vemos aquí en ese texto. A los gentiles siendo atraídos a Jesús para traerle adoración. Los gentiles hemos sido traídos hacia Dios para traerle adoración. Eso es lo que Mateo nos está presentando aquí. Jesús es el Rey de todo el mundo. Estos magos son como las primicias de las naciones gentiles viniendo a adorar al Mesías, al Rey de Israel. Y piensa, eso es algo maravilloso. Porque tú y yo, los gentiles, estábamos doblemente alejados de Dios. Estábamos lejos de Dios y estábamos lejos del pueblo de Dios. Así lo dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú y yo estábamos lejos de Dios. Él había escogido a Israel, había traído su promesa a Israel. Tú y yo no podíamos acercarnos al templo. Estábamos doblemente alienados y la obra de Cristo en la cruz fue la de derribar una barrera y de dos pueblos, hacer uno solo y reconciliarlo con el Padre. Y por esa obra de Cristo que nos ha acercado a Él, podemos ahora venir a Él y rendirnos a Él en adoración. Piensa en esto, es algo maravilloso. Nuestra situación era lamentable. Alejados, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Podemos dar gracias a Dios que hemos sido acercados para poder traer nuestra adoración, para poder rendirnos al Rey del universo. Jesús es el Rey de todo el mundo, delante del cual todos debemos postrarnos. Eso es lo que Mateo presenta en primer lugar. Jesús es el Rey. Ahora, es cierto y lo vemos, que ese reinado de Cristo hoy produce distintas respuestas. 3 respuestas encontramos en este texto a la pretensión de Jesús de ser rey. 3 respuestas a su reinado. ¿Cuáles son? Oposición y rechazo por parte de Herodes, indiferencia por parte de los principales sacerdotes y escribas y adoración por parte de estos magos gentiles. Esos son los 3 tipos de respuesta que encontramos en este texto. Encontramos una respuesta en oposición. En primer lugar, vemos cómo esta atribución de la majestad de Jesús, reconociéndolo como el Rey de los judíos, produce turbación, produce enojo y produce rechazo en Herodes. Al escuchar cómo unos sabios que venían de Oriente, unos hombres de reputación, de clase alta, vienen buscando al Rey de los judíos, ¿qué estaría pensando Herodes? ¿Qué otro rey van a buscar? Yo soy el Rey de los judíos.
Es lógico que él respondiera así. Él era Herodes, el que reinaba, gobernaba sobre Israel. Él era el rey de los judíos, pero su oposición nacía de un temor, porque él era rey de manera ilegítima. Él no era judío, él no era del linaje de David. Rafa nos decía la semana pasada cómo él era edomita, él era idumeo. Él no debía estar allí. Cuando tú estudias la historia en esos siglos anteriores a la venida de Jesús, ves cómo el trono, el gobierno, es ocupado por aquellos que traman conspiraciones, artimañas, hay asesinatos, hay alianzas. Herodes era gobernador, era el rey de los judíos, porque su padre había movido hilos para que estuviera allí, porque él había negociado con los romanos. Él estaba allí por negocios, por tratos, por alianzas, por engaños, por asesinatos. Él era un rey ilegítimo. Así que alguien que está allí de manera ilegítima, escuchar que pueda haber un rey legítimo, produce rechazo. Por eso esa respuesta. Herodes era alguien además que veía intrigas por todas partes. Y es normal, cuando tú llegas al poder de esta manera, cualquiera puede actuar de la misma manera contra ti. Él veía intrigas. Cuando él sospechó que su mujer podía estar tramando algo, le quitó la vida. Le quitó la vida también al hermano. Antes de matar a su esposa, mató al hermano de su esposa, que era sacerdote. Luego mató uno por uno a cada uno de sus hijos, porque él temía que cualquiera pudiera hacer cualquier cosa para ocupar su lugar. Y lo vemos una vez tras otra, quitando la vida a aquellos que podían hacerle peligrar su trono. Por eso, cuando llegaron los magos preguntando ¿dónde está el rey de los judíos?, Herodes tembló y el pueblo también. Fijaros que se turbó él y el pueblo, porque si Herodes se pone nervioso, ay de nosotros, porque vendrá cualquiera que piense que está por ese rey y nos va a quitar la vida. Y no era un temor extraño. Vemos que después, cuando los magos le engañan, él decide quitarle la vida a todos los niños menores de 2 años. Así que ese temor a Herodes estaba bien fundamentado, porque él no quería a nadie que estuviera ocupando su lugar. Y vemos en la respuesta de Herodes la respuesta natural del hombre a Jesús. Esa es la condición del hombre. Somos los reyes de nuestra vida. Yo soy el rey de mi vida. Yo decido qué quiero hacer, cuándo quiero hacer. Yo no quiero vivir sometido a nadie más que a mi propia voluntad. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que mandar cómo vivir. Yo soy el rey de mi vida. Yo estoy sentado en el trono de mi vida. Nadie va a quitar ese lugar porque me pertenece a mí. No quiero rendir cuentas a nadie. No quiero someterme a nadie. Me gusta vivir, como cantaba Sinatra, a mi manera. No quiero que nadie ocupe mi lugar. Cualquiera que intente ocupar ese lugar en mi vida es rechazado porque yo quiero ocupar el trono de mi vida. Yo soy el rey de mi vida. No quiero, no acepto y rechazo a Jesús porque pretende él ser el rey y yo no quiero. Fijaros, Jesús sería aceptable si viniera en otros términos, ¿verdad? Claro, porque es que él viene como el rey de los judíos. Pero si viniera en otros términos, quizás sería aceptable. Si viniera a hacer alianza con Herodes, ayudarle a que él expanda su reino, ayudarle en su gobierno, Jesús sería una persona aceptable. Quizás lo podría incorporar en su gobierno para que le ayudara a llevar a cabo su tarea como rey. Pero Herodes lo rechaza porque Jesús pretende ser el rey de los judíos. Y fijaros, estamos hablando de un incrédulo que rechaza el señorío de Cristo. Lo triste es que en ocasiones cristianos actúan de la misma manera, aceptando a Jesús como su Salvador, pero no reconociendo que Él es el Señor de sus vidas. No se rinden a su autoridad como Señor. Tratan a Jesús, como decía, haciendo una alianza con Él para que los acompañe en su vida, para que los ayude, pero no se rinden a Él. Así es con algunos hoy en día. Aceptan a Jesús como Salvador, como aquel que está a tu lado en los momentos de dificultad, aquel que te ayuda a seguir adelante, aquel que te inspira a ser mejor persona, a sacar lo mejor de ti, aquel que nunca te falla, aquel que te ama cuando los demás no te aman, hagas lo que hagas. Hay quien acepta a un Jesús así, pero rechaza someterse a su señorío. Tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Confían en Él como Salvador,
pero no se someten a su palabra, no se someten a su gobierno, no viven conforme a su voluntad, en definitiva, no se rinden a su autoridad. Tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Pero este no es el Jesús que Mateo presenta aquí. Este Jesús es Rey, y este Jesús tiene autoridad sobre todos los hombres. Da leyes, manda y debe ser obedecido. Ante el Rey, sus súbditos se arrodillan y se postran. El problema es que en ocasiones se presenta a Jesús mal. Jesús no te pide que lo aceptes en tu corazón. No se trata de si tú le das lugar en tu vida. Jesús se sienta en el trono de aquellos corazones que ha transformado. Jesús ocupa el lugar central, Él se sienta en el trono de tu vida. Si Él te ha salvado, Él es tu Señor y tú debes someterte a su autoridad. Si Él verdaderamente es tu Salvador, si verdaderamente te ha salvado, Él es el Rey de tu vida. Has de vivir reconociendo esa autoridad. Vivir rechazando el señorío de Jesús en tu vida es actuar como Herodes, rechazando a Jesús. Y hay quizás hay aquí personas que nos pueden también estar escuchando, que quizás estén pensando, bueno, este será tu rey, pero no es el mío. Yo no lo reconozco como tal, ni tampoco reconozco su autoridad sobre mi vida. Y puedes responder de esta manera, bueno, pero lo puedes hacer y lo haces hoy y aquí, pero llegará un día que lo vas a reconocer. Llegará un día en que tú te vas a arrodillar delante de Jesús y lo vas a reconocer como Rey y Señor. Y así es. Dice la Escritura que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así será. Todo hombre, todos, tú también te vas a arrodillar delante de Jesús y vas a reconocer que Él es el Rey. Su iglesia se arrodillará reconociendo que es el Rey que viene a salvar a su pueblo. Tú te vas a arrodillar, vas a reconocer que Él es el Rey y vas a recibir el castigo eterno. Te vas a arrodillar para reconocer que mereces ser castigado. Por eso mi exhortación hoy es a que te rindas a su señorío hoy, a que vengas en arrepentimiento y fe a este Jesús que vino para salvar, que vino a pagar por tus pecados, que te sometas a su señorío antes de que sea demasiado tarde. Porque aquel día, cuando el Rey te llame a su presencia, te vas a arrodillar, pero ya no habrá más opción de salvación. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Herodes nos muestra el destino de aquellos que rechazan a Cristo. Hay una segunda respuesta que encontramos en este texto, y es la respuesta de los principales sacerdotes y los escribas. El segundo tipo de respuesta que produce anunciar a Cristo como el Rey es indiferencia. Absoluta indiferencia. Fijaros, Herodes, alertado de que un supuesto rey ha venido a reinar para los judíos, busca a los principales sacerdotes y a los escribas para conocer un poco más, para preguntarles, oye, ¿vosotros qué sabéis de qué va? Vosotros sois el pueblo de Dios, es vuestro rey el que ha de venir, según las Escrituras. ¿Qué dice vuestra Biblia acerca del Mesías que ha de venir? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Y así fue. Estos escribas y sacerdotes le dicen a Herodes lo que las Escrituras decían, esas Escrituras que también conocían. Ellos les explicaron cómo el profeta Miqueas ya lo había profetizado siglos atrás. Y tenemos aquí citada la profecía. Los escribas conocen la verdad acerca del Mesías, la comparten con Herodes, la anuncian, pero no hacen absolutamente nada. Magos gentiles vienen del lejano oriente para adorar a Jesús. Los escribas, los líderes espirituales de Israel, aquellos que conocían las Escrituras, aquellos que supuestamente están esperando la venida del Mesías, el libertador, la mejor noticia que uno puede escuchar, que el Mesías prometido por Dios ha nacido, no hacen los 8 kilómetros que los separan del lugar donde Jesús nació. No hacen absolutamente nada.
Un comentarista lo llama esto la extraña indiferencia. La extraña indiferencia de hombres que tienen un gran conocimiento bíblico, pero no actúan conforme a él. Sus cabezas están llenas de versículos, doctrinas y hechos bíblicos, pero sus corazones rechazan al Mesías para el que su preparación les debía orientar. Fijaros, puedes estar muy cerca, puedes estar sentado al lado de aquellos que están hablando, puedes incluso estar hablando del Mesías y ser completamente ajeno a esta realidad. Esta es una seria advertencia que hemos ido haciendo estas últimas series, en las últimas predicaciones de la serie de predicaciones del Reino de Dios. ¿Cómo puedes tener mucho conocimiento de Dios y de Cristo? ¿Cómo puedes haber leído toda la Escritura y haberla memorizado? ¿Cómo puedes haber acumulado un montón de información, de doctrinas? ¿Cómo puedes tener tu mente llena de conocimiento, pero un corazón que siente indiferencia hacia aquel de quien hablan las Escrituras? ¿Cómo sé cuando yo actúo o si soy uno de estos religiosos? Al leer las Escrituras y ver en ella a Cristo, al escuchar su palabra, al escuchar las canciones que hemos cantado, ¿tu corazón se ha encendido de pasión y has querido acercarte más a Él para conocerle más? ¿Todo ese conocimiento que hay en tu mente está llevando una transformación en tu corazón que te hace buscar su comunión cada día más? Tienes la Biblia en tu casa a unos metros de ti. ¿Haces cada día ese camino para buscar al Cristo de las Escrituras y postrarte en adoración, en la oración, en la lectura y en la meditación? ¿Haces ese recorrido hacia las Escrituras para postrarte en adoración a Él? Mira, piensa y ve qué es lo que hay en tu corazón. Hoy has venido aquí. ¿Lo has hecho con esa expectativa, tener un encuentro con Dios, de postrarte, adorarle y escuchar su palabra? ¿Has venido y te has acercado para adorar? ¿Tenías expectativa de venir y encontrarte? ¿O quizás ha sido un acto mecánico, porque los domingos los cristianos tienen que ir a la iglesia? Quizás has cantado porque los cristianos cantan cuando están en la iglesia. Quizás estás sentado porque los cristianos escuchan la predicación de la palabra cuando es predicada. Los escribas y sacerdotes tenían una religión mecánica. Lo cumplían todo al pie de la letra, pero no había corazón, no había deseo. Ellos conocían las Escrituras. Escuchar que Jesús estaba allí al lado debería haber encendido sus corazones y tomado sus caminos para ir y postrarse en adoración. Pero ellos tuvieron una indiferencia absoluta hacia ese mensaje. Mira y ve si Jesús despierta en ti pasión. Mira y ve si no estás actuando como ellos y tu religión es mecánica. Porque para Dios, tanto el rechazo activo como la indiferencia es exactamente lo mismo. Merece condenación. El Mesías ha venido. Unos lo rechazan, otros lo ignoran. Ambos recibirán el castigo eterno por esa indiferencia. Porque al final la indiferencia también lleva al rechazo. Porque estos sacerdotes y escribas hoy lo ignoran. Pero unas páginas más adelante traman para quitarle la vida y clavarlo en una cruz. Al final, el rechazo y la indiferencia es lo mismo. Tenemos la respuesta de Herodes en oposición, tenemos la respuesta de los escribas en indiferencia y tenemos una tercera respuesta y es en adoración. Es la respuesta que una noticia como esta merece. Es una respuesta en adoración. Los magos aquí nos muestran para qué hemos sido salvados y es para postrarnos en adoración a Jesús. Los magos nos muestran para qué hemos sido acercados tú y yo como gentiles a Cristo y es para adorarle como Él merece. Ellos hicieron un largo viaje. No había tren, no había metro, no había aves. Era un largo viaje, incómodo, y lo hicieron para venir un día y postrarse delante del Mesías. Esta es la respuesta adecuada. En Navidad, el día de Navidad ya estuve hablando de esto. ¿Cuál fue la respuesta al anuncio y la encarnación de Cristo?
una respuesta en alabanza. 4 salmos de alabanza como respuesta al anuncio y la encarnación de Cristo. El anuncio y la persona de Cristo producen alabanza en aquellos que son su pueblo. Y eso es lo mismo que vemos en estos magos. Hombres de clase alta, de rango alto, quienes ponían reyes, se arrodillan delante de Cristo en adoración. Traen alabanza al rey de los judíos. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿cómo reconocen a Jesús como el Mesías? Porque ellos vieron a un niño sentado en el regazo de su madre. No llevaba una corona puesta, no llevaba el halo ese, no brillaba su cuerpo. ¿Cómo reconocieron que Jesús era el Mesías? Fue por fe. Dios se lo reveló, Dios se los mostró y ellos lo reconocieron por fe, porque no había nada especial. Era un niño pequeño, indefenso y débil en el regazo de su madre. Pero ellos contemplaron al niño y se postraron reconociendo al Rey de los judíos, al Mesías, al Salvador. Me gusta cómo lo expresa Ryle, el pastor y teólogo inglés del siglo XIX, en sus meditaciones sobre los evangelios. Él dice, no encontramos una fe mayor que esta en toda la Biblia. Es una fe que merece ponerse a la misma altura que la del ladrón arrepentido. El ladrón vio a uno que moría como un malhechor y sin embargo se dirigió a él en oración y le llamó Señor. Los magos vieron a un bebé recién nacido en el regazo de una mujer pobre y sin embargo lo adoraron y confesaron que él era el Cristo. Bienaventurados en verdad quienes creen de tal forma. Esa clase de fe es la que Dios se complace en honrar. Vemos prueba de ello hoy. Donde quiera que se lea la Biblia, se da a conocer el modo en que se comportaron estos magos y se cuenta en memoria suya. Sigamos los pasos de su fe. No nos avergoncemos de creer en Jesús y confesarlo, aunque todos los que nos rodean permanezcan indiferentes y escépticos. ¿Acaso no tenemos 1000 veces más pruebas que los que tuvieron los magos para creer que Jesús es el Cristo? Los tenemos, sin lugar a dudas. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Ese es el testimonio de la fe de los magos. Ellos vieron a Jesús y se arrodillaron delante de él en adoración. Y vinieron a adorar al Rey de los judíos. Y vinieron a traer una adoración conforme a aquel que estaba delante de ellos. ¿Qué le traes tú a un bebé recién nacido? ¿Qué le traes a un niño pequeño? ¿Pañales? ¿Ropa? ¿Zapatitos? Esos son los regalos adecuados para un niño pequeño. ¿Qué trajeron los magos a Jesús? Oro, incienso y mirra. Y fijaros, en primer lugar, un breve paréntesis, cómo la ofrenda es un acto de adoración. Cuando compartimos en WhatsApp el recuerdo de que no nos olvidemos de ofrendar, siempre mencionamos que la ofrenda es un acto de adoración. Adoramos cuando cantamos, pero adoramos cuando leemos las Escrituras, adoramos a Dios cuando escuchamos su palabra y adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Los magos adoraron a Dios, adoraron a Cristo por medio de sus ofrendas. Adoramos a Dios también por nuestras ofrendas. Así que antes hemos pasado nuestras ofrendas. Los que están siguiéndonos por Zoom saben cómo hacerlo. La ofrenda, el día en que nos encontramos como pueblo de Dios para adorar a Dios, es un acto de adoración. Y traemos a Dios aquello que Él merece, que es absolutamente todo. Los magos en concreto aquí traen oro, incienso y mirra. Decía Orígenes, uno de los denominados padres de la Iglesia, acerca de estos regalos. Él dijo, oro para un rey, mirra como para un mortal e incienso como para Dios. No podemos ser dogmáticos en esto porque la Biblia no nos dice explícitamente en ese texto el propósito por el cual ellos trajeron, pero sí podemos inferir de los usos de esos elementos en las Escrituras que pueda haber ese propósito, porque el oro está relacionado con la realeza, el incienso está relacionado con la adoración y el servicio a Dios, y la mirra se usaba, entre otras cosas, como ungüento, o también se usaba para perfumar, y también era un regalo para alguien que moría, se usaba para preparar cuerpos para su entierro. Así que, en base a cómo se usan esos elementos en las Escrituras, podemos ver lo que estaban trayendo. Oro para un rey, incienso para el sacerdote, aquel que era Dios mismo, y mirra para aquel que iba a morir como hombre en lugar de los hombres. Estos magos trajeron regalos conforme a aquel al cual estaban adorando. Y ahí vemos la importancia
de adorar a Cristo como Él es. Él nos manda que lo adoremos y nos manda también cómo debemos adorarlo. No lo hacemos como nosotros queremos, lo debemos adorar como quien Él es, y Él es el Rey del universo. No medimos delante de Él como cualquiera. No estamos aquí delante de Él como ante un igual. Venimos a adorar y a postrarnos delante del Rey de todo el universo. Y eso es importante que tengamos conciencia. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es la ofrenda que tú estás trayendo a Dios en esta mañana? ¿Cómo es tu adoración? ¿Es una adoración agradable? ¿Es una adoración que un súbdito trae a su rey? ¿Es excelente? Por medio de tu adoración, ¿estás mostrando que Él es lo más valioso en tu vida? Los regalos que los magos trajeron eran costosos. ¿Es tu adoración a Cristo valiosa? ¿Muestras con tus regalos hacia Él que Él es digno de toda adoración? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el corazón con el que antes has cantado? ¿Cuál es la expectativa, como decía antes, con la cual tú te has acercado aquí? Mirad, un ejemplo sencillo, pero puedes tomar cualquier otro. Ayer escribía en el mensaje, escribía la importancia de ser puntuales. Estaba pensando, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero como hace unos cuantos domingos que a las 11:05, 11:10 somos 5, dijo, pues lo voy a poner. Y así aprovecho y hago la ilustración durante el sermón. Venimos a adorar al Rey del universo, al Rey eterno. ¿Cómo podemos presentarnos 5, 10, 20 minutos tarde, corriendo, llegando aquí como voy a sentarme a ver dónde estoy? ¿Qué tipo de adoración es esta? Si tú eres convocado por el Rey o por una alta autoridad, tú vas a llegar bien de tiempo, tú vas a venir preparado, con expectativa. Quizás hemos perdido un poco el sentido de lo que estamos haciendo aquí el domingo cuando nos encontramos. Nos sentamos bajo la enseñanza del Rey, cantamos alabanzas al Rey, oramos al Rey, ofrendamos al Rey, venimos a la presencia del Rey. Y el simple hecho de estar aquí reunidos delante de la presencia del Rey, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones, que Él recibe nuestras alabanzas, es un privilegio. Ninguno de nosotros merece estar sentado aquí. Ninguno de nosotros merece estar sentado delante de la presencia del Rey, ni sentarse a su mesa a comer. Pero tú y yo podemos por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hemos sido acercados, hemos sido convocados por el Rey. ¿Cómo yo voy a tomar con poca seriedad este llamado? ¿Cómo voy a cantar con mi mente pensando qué es lo que voy a comer luego? ¿Cómo voy a estar en el tiempo de oración pensando en otras cosas? No sé si entendéis por dónde voy. Estamos ante el Rey para cantarle y para escuchar de su palabra. Cómo nos acercamos a Él y cómo tratamos este tiempo muestra qué significa Él para nosotros, cuál es el valor que Él tiene, cuál es la atención que Él merece de parte nuestra. Aquellos que son sus hijos se sientan a los pies de la cruz para adorar a su Señor, siendo conscientes de que no son merecedores de eso. Pide al Espíritu Santo que encienda esa pasión en tu corazón. Que salgas de estas puertas esta mañana esperando volver a encontrarte con tus hermanos para venir a la presencia de Dios en adoración. Piensa en ello. ¿Qué tipo de adoración estás trayendo? No sea que seas como aquellos que Malaquías denunciaba en su profecía, que traían una adoración defectuosa, que traían animales defectuosos. Malaquías le dijo, ¿tú le llevarías eso a tu rey? ¿Verdad que no? ¿Cómo pretendes llevarle eso a Dios? Toma el ejemplo de los magos. Su adoración fue costosa, su viaje fue largo, pero su expectativa era grande. Venimos a adorar al Rey de los judíos. Y cuando entraron en esa puerta y vieron al niño, cayeron postrados y adoraron al Salvador. Que esa sea nuestra condición, porque Él es el Rey y Él merece nuestra adoración, porque para eso nos ha comprado. Esas son las tres tipos de respuesta que encontramos aquí, en rechazo, en indiferencia y en adoración. Cristo es el Rey.
hoy puede ser rechazado, hoy puede ser ignorado, pero un día todos se someterán a su reinado y nuestra confianza es que ese reinado es firme y es estable. Jesús es el Rey y es el Rey de un reino que nunca dejará de ser. Y esa es la esperanza, como decía al principio. ¿Qué viene por delante? No lo sé. Cristo reina. Y su reino no puede ser detenido, no puede ser destruido. Tú miras atrás a la historia y ves cuántos reinos se han levantado y han caído. Hay un vídeo en internet muy interesante, una gráfica animada, que vas viendo aparecer los reinos, expandirse, disminuir, otros que ocupan su lugar. Es interesante ver cómo los reinos a lo largo de la historia van apareciendo, creciendo, desapareciendo. El reino de Cristo crece y crece y crece y un día lo llenará todo. Y el hombre no puede hacer nada para frustrar el avance de este reino. Roma ya no existe, los persas ya no existen, el reino mongol no existe ninguno de los imperios. El reino de Cristo sigue creciendo y nunca el hombre podrá detenerlo. El reino de Cristo no podrá ser destruido porque aquello que Dios se propone, eso se cumplirá siempre. Fijaros, vemos aquí la profecía de Miqueas. Cuando Miqueas profetiza, la situación está muy mal. Sabéis que el reino del norte fue atacado y fueron exiliados, el reino del sur también. La guerra estaba a las puertas, la situación política, social, económica era peligroso. Los enemigos estaban a la puerta y iban a entrar, destruirlo todo. La pregunta en los tiempos de Miqueas podría ser, ¿dónde está Dios? ¿Y qué pasará con su pueblo? Y en medio de la oscuridad, del temor, del miedo a ser destruido, Miqueas profetiza acerca del Mesías que vendría a apacentar y a guiar a su pueblo. En medio de la mayor oscuridad, de dificultad, en la que realmente el pueblo de Dios está en peligro y puede desaparecer, Miqueas habla con esa confianza que solo Dios tiene. Dios puede hablar como habla a través de Miqueas. Un día vendrá el Mesías. Y a su debido tiempo, tal y como se profetizó, así llegó el Mesías prometido. Y Cristo nació, se encarnó, vivió conforme a los propósitos de Dios. Sus planes siempre se cumplan, pase lo que pase. Judá fue atacada, fue destruida, como dije, los judíos fueron llevados a Babilonia, pero a su debido tiempo regresaron. El plan de Dios siempre sigue adelante. Jesús vino, el Mesías nació, se encarnó y Herodes procuró matarlo. Le dijo a los magos, oye, decidme dónde está, porque yo quiero ir a adorarlo también. Y los magos fueron avisados por Dios mismo para que no regresaran. Herodes se enfadó. Mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios, si seguimos leyendo la historia, también había hablado a José en sueños para que tomara al niño y se fuera a Egipto. El hombre puede hacer sus planes. El hombre puede proponerse destruir a Cristo y destruir su reino y no podrán hacer absolutamente nada porque Dios sigue en control. El reino de Cristo permanece y permanecerá. Su iglesia prevalecerá porque Cristo sigue reinando hoy. Así es, nunca nadie podrá detener el avance del reino de Dios. Incluso cuando los enemigos de Jesús pensaban que habían vencido, porque lo clavaron en la cruz y dijeron, hemos vencido, en aquella cruz Cristo estaba venciendo, porque Él había venido, el rey, a morir por los suyos. Lo normal es que el pueblo muera por el rey. Aquí vemos al rey muriendo por el pueblo, ocupando el lugar de hombres pecadores para pagar por sus pecados. Y en aquella cruz, en un cartel bien grande, ponía, este es el rey de los judíos. El rey de los judíos muriendo por los suyos para traer salvación. En aquella cruz donde los enemigos de Dios pensaban que habían vencido, estaban siendo derrotados por el rey que vencía al poder del pecado y a los 3 días, cuando se levantó entre los muertos, venció al poder de la muerte. Ya tenemos el rey triunfante ascendiendo a la diestra del Padre desde donde gobierna y un día sabemos que regresará con poder, con gloria, con majestad a buscar a su iglesia y a castigar a sus enemigos. Esa es nuestra esperanza. El reino de Cristo prevalecerá, se extenderá y se cumplirá completamente, porque Dios cumple aquello que promete. Y ese es el rey ante el cual nos sometemos, al rey que vino y murió en nuestro lugar en aquella cruz, al rey
que reina por toda la eternidad, porque Él vive y Él volverá a buscarnos. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué viene el año que viene? No lo sé, pero Cristo sigue reinando. Y sé que habrá muchos que se someten a esa alabanza, a esa adoración y viven para Él. Y en eso encuentran confianza y descanso. Su iglesia hoy esperamos el regreso del Rey. Esa es nuestra esperanza. Ahora, esta es la noticia. Cristo vino a morir en una cruz para pagar por los pecados de los hombres, para traer salvación y vida. Esta es la noticia. Mi pregunta es, ¿en cuál de los tres grupos estás? ¿Eres un Herodes que rechaza esta noticia y se opone? Recibirás tu castigo. ¿Eres indiferente? ¿No produce nada de calor en tu corazón esa noticia? Un día recibirás también tu castigo. Esta noticia trae adoración y enciende tu corazón. Vive con esa esperanza de que el Rey volverá. Si tú eres un Herodes o eres un sacerdote y escriba, una vez más te llamo al arrepentimiento, antes de que sea demasiado tarde. El día que Él regrese, te arrodillarás, te postrarás y llorarás, y te lamentarás. He tenido tiempo. Dios me ha dado años de vida para arrepentirme de mis pecados y he ignorado y he rechazado esa noticia. Ahora es tarde. Que no llegue ese momento. Que hoy sea el día de salvación. Ven a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvado y gozar de esa esperanza por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, digno de toda alabanza y de toda adoración. Señor, queremos como los magos presentarte una adoración digna de quien tú eres. Tú eres el Rey de todo el universo. Tú nos has comprado, te pertenecemos. Ayúdanos a vivir conforme a esa realidad. Ayúdanos a rendir toda nuestra vida, todos nuestros planes, todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos a tu autoridad. Que nuestras vidas realmente te traigan gloria y honra a ti. Queremos exaltar tu nombre, queremos cantar que tú eres el Rey de todo el mundo, para que naciones, toda nación, todo hombre, toda mujer venga y se postre delante de ti. Señor, tú tienes poder para salvar. Por eso te pido por aquellos que hoy siguen rechazándote, que tú rompas esos corazones y puedan hallar la salvación que hay en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.